La respiración celular es un conjunto de reacciones químicas que permite a las células obtener de los nutrientes la energía que necesitan para realizar sus funciones. La respiración celular se puede desglosar en 4 etapas: glucólisis, descarboxilación oxidativa del piruvato a acetilcoenzima A, ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. La glucólisis es un proceso que realizan todas las células. Consiste en una serie de reacciones en donde la glucosa se degrada en el citosol sin necesidad de oxígeno. En este proceso, la molécula de glucosa, que posee 6 carbonos, se rompe en 2 y da por resultado 2 moléculas de piruvato, de 3 carbonos cada una, además de 2 moléculas de ATP, 2 moléculas de NADH, 2 protones y 2 moléculas de agua. Por tanto, la reacción global de la glucólisis es esta. El piruvato, llamado también ácido pirúvico, que resulta de la glucólisis, puede tomar una de las siguientes vías: A. Fermentación alcohólica, B. Fermentación láctica y C. Ciclo de Krebs. La fermentación alcohólica y la fermentación láctica son vías anaeróbicas, en donde, ante la falta de oxígeno, el ácido pirúvico se puede convertir en etanol o en ácido láctico según el tipo de célula. La fermentación alcohólica proporciona energía a ciertos microorganismos unicelulares como las levaduras. Este proceso consta de 2 pasos. En el primero, el piruvato pierde un grupo carboxilo que se libera como dióxido de carbono, lo que da por resultado una molécula de 2 carbonos llamada acetaldehído. En el segundo paso, el NADH dona sus electrones al acetaldehído y regenera el NAD a la vez que produce etanol. Por tanto, la reacción global de la fermentación alcohólica, desde que la célula empieza a metabolizar la glucosa, es esta. Por cada molécula de glucosa que es degradada a etanol, dióxido de carbono y agua, la energía química obtenida se almacena en 2 moléculas de ATP. En las células anaeróbicas, por ejemplo, las bacterias del ácido láctico, así como en células aeróbicas cuya glucólisis se realiza a una tasa muy alta por necesidad urgente de energía, la glucosa se transforma hasta convertirse en lactato. En este proceso, la enzima lactato deshidrogenasa reduce reversiblemente piruvato a lactato, teniendo a NADH como donador de electrones. Por tanto, la reacción global de la fermentación láctica, desde que la célula empieza a metabolizar la glucosa, es esta. Por cada molécula de glucosa que es degradada a lactato y agua, la energía química obtenida se almacena en 2 moléculas de ATP. En el ser humano, el lactato producido por las células musculares al hacer ejercicio intenso se difunde a través de la membrana celular a la sangre. Las células del hígado normalmente extraen el lactato de la sangre y lo utilizan para resintetizar glucosa por una ruta metabólica llamada gluconeogénesis. En las células aeróbicas, que incluyen a las de los organismos eucariontes en general y algunos tipos de procariontes, todas las rutas de degradación para obtener energía convergen en el ciclo de Krebs. Para ello, los carbohidratos,
ácidos grasos y aminoácidos se deben convertir primero en acetilcoenzima A. En las células aeróbicas, tras la glucólisis, el piruvato sigue un proceso adicional de degradación para poder entrar en el ciclo de Krebs. En dicho proceso, llamado descarboxilación oxidativa del piruvato a acetilcoenzima A, el piruvato de 3 carbonos se descarboxila y da por resultado un grupo acetilo de 2 carbonos que se une a la coenzima A y entonces se convierte en acetilcoenzima A. Además, también produce como resultado final una molécula de NADH y una de dióxido de carbono. En el proceso de descarboxilación se libera un electrón que oxida al NAD, que entonces pasa a ser NADH más un electrón. Este proceso es catalizado por la enzima piruvato deshidrogenasa. La reacción de la descarboxilación oxidativa del piruvato a acetilcoenzima A es esta. En las células procariotas, la descarboxilación oxidativa del piruvato a acetilcoenzima A se lleva a cabo en el citosol, mientras que en las células eucariotas se realiza en la matriz mitocondrial. Debido a que en la glucólisis se obtienen 2 moléculas de piruvato por cada molécula de glucosa, al final de la descarboxilación oxidativa del piruvato a acetilcoenzima A se obtienen 2 acetilcoenzima A que pasan al ciclo de Krebs, 2 NADH más 2 protones que pasan a la cadena de transporte de electrones y 2 CO2 que se difunden hacia el exterior de la célula. En las células aeróbicas, todas las rutas de degradación para obtener energía convergen en el ciclo de Krebs, pues este ciclo es la vía de la respiración aeróbica. El ciclo de Krebs se denomina también ciclo de los ácidos tricarboxílicos y ciclo del ácido cítrico. Es una sucesión de 8 reacciones catalizadas por enzimas en donde se produce energía por degradación del grupo acetilo de la acetilcoenzima a dióxido de carbono. Estas son las reacciones: 1. De acetilcoenzima a citrato. 2. De citrato a isocitrato. 3. De isocitrato a alfa-cetoglutarato. 4. De alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima A. 5. De succinilcoenzima a succinato. 6. De succinato a fumarato. 7. De fumarato a malato. Y 8. De malato a oxalacetato. En las células eucariotas, el ciclo de Krebs se lleva a cabo en la matriz mitocondrial. En las procariotas se realiza en el citosol. Por cada grupo acetilo del acetilcoenzima A que es degradado a 2 moléculas de dióxido de carbono, la energía obtenida se almacena en 3 moléculas de NADH, una molécula de FADH2 y una molécula de GTP. El NADH y el FADH2 pasan a la cadena de transporte de electrones. La energía del GTP, por su parte, es equivalente a la del ATP, de modo que también se utiliza como fuente de energía. El balance del ciclo de Krebs es este.
El NADH y el FADH2 producidos en los pasos anteriores depositan sus electrones en la cadena de transporte de electrones, llamada también cadena respiratoria, y regresan a sus formas vacías, NAD y FAD, respectivamente, que seguirán funcionando como acarreadores de electrones y protones. En la fosforilación oxidativa, una enzima llamada ATP sintasa forma ATP a partir de la energía liberada por los electrones en la cadena transportadora, añadiendo un grupo fosfato a cada molécula de ADP. Por cada NADH que ingresa a la cadena, se obtienen 3 ATP, y por cada FADH2 se obtienen 2 ATP. Al final de la cadena de transporte de electrones, el oxígeno, que es el último aceptor de electrones, recibe los electrones y recoge protones de la matriz mitocondrial para formar agua. El agua que se forma en estas reacciones es liberada de la misma forma que el dióxido de carbono, como un subproducto que se difunde hacia el exterior de la célula. En las células eucariotas, la cadena respiratoria se localiza en la cara interna de las crestas mitocondriales. En las células procariotas aerobias, se localiza en los mesosomas de la membrana plasmática. La respiración celular a partir de una molécula de glucosa produce 38 moléculas de ATP por lo siguiente. 1. La glucólisis produce 8 ATP. 6 provienen de la oxidación de los 2 NADH y los otros 2 se forman directamente. 2. La conversión de piruvato a acetilcoenzima A produce 6 ATP que provienen de 2 NADH. 3. El ciclo de Krebs produce 24 ATP. 18 provienen de 6 NADH, 4 de 2 FADH2 y los 2 restantes se forman directamente del GTP. Esto da una suma total de 38 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa degradada. Por tanto, la ecuación global de la respiración celular aerobia de una molécula de glucosa es esta. Sin embargo, en algunas células el paso de electrones de los 2 NADH de la glucólisis, desde el citosol hasta la membrana mitocondrial interna, rebaja el rendimiento neto de estos 2 NADH a solo 4 ATP en lugar de 6. Es decir, en este paso se gasta un ATP por cada NADH, en cuyo caso el rendimiento total de la respiración celular será de 36 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa y no 38.